al final yo creo que si tienes suerte, ¿Mm? te acaba ocurriendo esto. O sea, cuando estás luchando para sobrevivir, ni propósito ni leches, por decirlo así poco claramente, ¿no? Tienes que sobrevivir. Pero si te ha ido mínimamente bien, si has conseguido tener una vida en la que no estás temiendo por cómo alimentar a tus hijos y demás, antes o después te preguntas, ¿de verdad es esto lo mejor que puedo hacer con mi vida? ¿O para qué todo esto? ¿Todo este esfuerzo? ¿Para qué? Ocurre. Y yo daba muchas charlas, daba clases en el instituto de empresa y la gente venía a felicitarme después, ¿no? Diciendo, ay, me ha encantado lo que has contado. Y yo me quedaba pensando por dentro, ¿de verdad? O sea, qué estoy vendiendo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Al final cualquier emprendimiento crea valor, ¿no? Y creas empleo y eso tiene sentido. Pero por lo que sea, por mi nivel de exigencia, yo me planteaba qué más podía hacer. Mi pregunta era, ¿es eso? ¿Es esto lo mejor que puedo hacer con mi vida? Ujú. Y un día, oyendo un podcast, alguien decía que la pregunta ¿qué quieres? Que es la típica que nos hacemos todos, ¿no? O encuentra tu pasión, imagínate, ¿no? Que te lo dice Steve Jobs y claro, si lo dice Steve Jobs te lo tomas en serio. Pues son preguntas muy malas porque son de mirarte al ombligo y realmente hay una pregunta mucho más útil que es ¿cómo puedo ayudar? ¿Yo qué puedo aportar? Entonces, yo en mi mente esto lo convertí en ¿yo qué puedo aportar al mundo? Y no sé si has visto la peli Origen, en que siembran una idea en la mente de alguien en el cerebro. Pues para mí fue así. Tenía esa idea ya sembrada y digo, ¿yo qué puedo aportar al mundo? Me pegó muy duro. Entonces, llegó un momento en que había que hacer cambios en la empresa y hablé con mis socios, hablé con los inversores y al final salí para irme a casa a averiguar qué podía aportar al mundo, tal cual. Y entonces, eso, me levanté, o sea, un lunes mi trabajo era averiguar qué podía aportar al mundo. Me puse a investigar qué hace Bill Gates, ¿vale? ¿Qué hace gente que yo pienso que puede estar tomándose en serio esto de aportar algo, ¿no? No, nunca, yo soy una persona muy racional. Entonces, no quiero una historia muy conmovedora. Lo que quiero es saber si puedo hacer algo que tenga impacto. Eso Claro. es lo que verdaderamente me motiva, ¿no? Y encontré en esa investigación, acabé encontrando un movimiento internacional que se llama Altruismo Eficaz, en el que había gente increíblemente competente, o sea, te diría, mucha de la gente más inteligente que he conocido jamás, que en lugar de pensar en el siguiente pelotazo, estaban pensando en cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás. O sea, yo con una misma cantidad de dinero o con mi tiempo, no cómo hago algo bueno, no, cómo ayudo más. O sea, voy a intentar buscar las mejores opciones. Y lo hacen rigurosamente, con análisis, tan en serio como si fuera para ganar pasta. Normalmente nos tomamos muy, muy en serio las decisiones de compra, ¿no? Oye, ¿qué coche me compro? La casa, la hipoteca. Cuando es nuestro dinero, muy en serio. Pero a la hora de ayudar, un poco la emoción, una historia que me ha dado mucha pena. Y si te paras a pensarlo, el poco dinero que dedicas a ayudar a los demás realmente es el más importante, porque no somos conscientes, ¿no? Pero un español con el salario medio, que es 23.000 euros netos al año, está en el top 5% de ingresos del mundo. ¿Vale? Esa es la estadística. Entonces, nadie que cobre 23.000 euros te va a decir que se siente rico. ¿Por qué? Porque está en un entorno en el que hay gente que tiene más. Y siempre Claro. miramos hacia arriba, hacia lo alto de la pirámide. Pero hacia abajo hay una masa brutal, pero brutal. ¿Vale? O sea, es la mediana mundial de ingresos, si ordenamos a los 8.000 millones de humanos, la persona que está en el medio ingresa unos 200, creo que es ahora con la última actualización, 214 euros al mes. ¿Vale? O sea, Joder. ahí es donde está lo que consideraríamos el humano medio. Entonces, no tenemos ni idea que estamos en una burbuja privilegiada. Y aquí, claro, comparamos con otros y siempre hay alguien a quien le va mejor, ¿no? Pero en comparación con el mundo estamos increíblemente bien. Entonces, cantidades de dinero que a nosotros no nos cambian la vida, ¿vale? Pues, oye, imagínate, si ingresas 23.000, pasar a ingresar 22.000 no te va a cambiar la vida radicalmente, ¿vale? A lo mejor renuncias a algo. Y no te digo ya si ingresas 50.000 o si ingresas 100.000. Ujú. Entonces, al darte cuenta de eso y darte cuenta de que hay formas rigurosamente medidas de ayudar a los demás, que no solo ayudan, es que puedes salvar vidas, ¿no? Ahí los niños en los países más pobres se mueren por enfermedades estúpidas que se evitan a un coste ridículo, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Suplementación de vitamina A. Siempre digo, oye, vitamina A, aquí no sabemos ni qué es. O nos suena algo que las zanahorias para el bronceado, ¿vale? Ese es nuestro nivel. Pero en Total. los sitios pobres hay tal carencia, porque la dieta es muy pobre, que cada año entre 250.000 y 500.000 niños pierden la vista. Se quedan ciegos. Empiezan primero por la noche a no ver y si no se corrige la deficiencia acaban quedándose ciegos. Y como Joder. afecta además al sistema inmune, a los 12 meses la mitad de ellos mueren. Esto es un drama mayúsculo y aquí ni hemos oído hablar de ello, ¿vale? Que es lo increíble, ¿no? Es que Sí, sí. en nuestra burbuja esto ni siquiera permea. Oye, y entonces es que esto es carísimo evitarlo. Suplementar con vitamina a un niño cuesta 2 euros. Entonces, el mundo es así. O sea,
aquí pensamos a veces que lo que hace falta es innovación, ¿no? A ver si con inversión de impacto, una nueva tecnología y con IA... No, macho, es que nos faltan 2 euros para vitamina A. Entonces, cualquier persona aquí con un salario normal, medio en España, es que puede ayudar a cientos de niños al año, por ejemplo, ¿no? Y como estas cosas tienen consecuencias graves, cada vez que tú a lo largo de tu vida llegas a unos 3.500 a 5.500 euros donados, ¡ching!, has salvado una vida. O sea, estadísticamente sabemos que de los X mil niños a los que tú has ayudado, uno habría muerto si no hubiera tenido esa suplementación de vitamina A. ¿Vale? O sea, sí, es muy fuerte porque es que no estamos acostumbrados a pensar así. Resulta inimaginable, ¿no? Aquí, ¿quién salva vidas? Pues no sé, un bombero o un médico. Pero yo lo que intento explicar es, no, de verdad, es que realmente los filántropos no tienen por qué ser Bill Gates. Nosotros, en ese top 5%, donando, ya te digo, unos pocos cientos de euros, acumulándolos en el tiempo, acabamos salvando vidas. Y lo que yo me pregunto es, ¿hay algo que merezca más la pena? O sea, ¿hay algún gasto que puedas hacer que sea mejor que ese? No. Yo creo que no. Y además lo increíble es que no hace falta que renuncies a grandes cosas, ¿vale? Porque no te estoy diciendo, oye, mira, saca a tus hijos del colegio, llévalos a otro, porque pues sí, o sea, podrías hacerlo, ¿vale? Si te pega muy duro. Pero es que no, posiblemente puedes donar algo que no cambie prácticamente en nada tu calidad de vida. O sea, seguro que hay un importe que no lo notarías si no hubiera entrado en el banco o si por un error del banco hubiera desaparecido de tu cuenta. Pues resulta que ese importe, pero bien destinado a lo más efectivo, puede tener un impacto enorme, ¿no? Esta segunda parte de efectividad es clave porque cuando comparas, cuando de verdad la gente analiza rigurosamente los datos, no todas las ONG son iguales para nada, o sea, para nada. Las mejores son aproximadamente 10 veces mejores que la media y 100 veces mejores que una de las malas, ¿no? Entonces, elegir bien es esencial, porque esto que te digo de la vitamina A que no conocemos es brutalmente efectivo, pero es mucho más efectivo que otras cosas que te venden parándote por la calle, ¿no? Y haciéndote chantaje y presión, que ni siquiera sabes si van a tener impacto, ¿no? Entonces, lo increíble es que hoy en día puedes donar con impacto, o sea, sabiendo lo que consigues y sabiendo que lo que consigues es algo tan increíble como tal vez salvar vidas, ¿no? Sí, sí, o sea, me parece brutal y además es que creo que precisamente por ese tipo de métodos de pararte por la calle y por ciertos escándalos que ha habido, creo que han hecho un flaco favor a lo que es la donación de dinero, ¿no? Porque la gente al final piensa que no va a llegar o que se la van a gastar en cualquier otra cosa porque ha habido ciertos escándalos y al final como que asocias un poco a esas organizaciones con una sensación un poco negativa que tenemos de ellas. Totalmente. O sea, yo soy el primero, ¿eh? O sea, mi recomendación es nunca dones en la calle. O sea, yo siempre cuento que a mis hijos les digo, no se compra nada que te paren en la calle para venderte, que llamen a la puerta de casa para venderte o que te llamen por teléfono para venderte. Si hay que venderlo así, es que no hay demanda, no lo quieres. Ya. Y además, en ese momento de chantaje, es que no te dejan pensar ni comparar. O sea, es terrible. Lo suyo es, una vez al año te sientas en casa y dices, oye, ¿qué tal me va? ¿Cuánto he ingresado? ¿Cuánto podría donar? ¿Y ahora a qué lo dono? Y resulta que hay evaluadores independientes, o sea, no son la propia ONG. A ver qué te cuenta la ONG que te gusta más. No. Hay gente seria que lo mira por fuera, que no se, lo hace financiada por filántropos, con lo que no hay un conflicto de interés, ellos no se quedan nada, que te dice que es lo más efectivo. Entonces, claro, yo al descubrir esto dije, ostras, por supuesto, como suele ocurrir, en España nadie ha oído hablar de esto, entonces monté una fundación que se llama Ayuda Efectiva, que es a lo que estoy dedicado, que básicamente permite desde España donar a lo más efectivo en cada momento en base a datos independientes y además con deducción fiscal en España, ¿no? Entonces, yo lo que explico es, hemos creado la fundación a la que nosotros queríamos donar. O sea, yo dono a Ayuda Efectiva y ahora tengo el privilegio de que cuando me paran por la calle digo, no, es que yo tengo mi propia fundación y dono ayuda efectiva, pero es que estoy convencido de que ahora tengo un impacto que es inimaginable en comparación con el que tenía antes cuando donaba a ONGs aleatorias. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa forma de recaudar es efectiva a corto plazo, pero yo la veo muy destructiva. O sea, yo siempre digo, nunca jamás te parará alguien por la calle con un chaleco de ayuda efectiva. Nunca te llamará alguien de ayuda efectiva a casa para que subas tu cuota. Porque esa no es la forma. Yo quiero convencer a la gente del valor de donar con efectividad. Y lo puedo hacer con datos. Pero a partir de ahí cada uno decide. Si mis argumentos no son convincentes, si para quien nos escucha esto de la ayuda a los demás no es algo que les motive por cualquier motivo, pues perfecto. Yo consideraría que no son mi audiencia, ¿no? Mi audiencia para mí es la gente que tiene una inquietud por mejorar el mundo y lo que quiero es que sepan que hay una forma racional de conseguirla
teniendo un impacto que no puedes imaginar, ¿no? Y bueno, pues creo que es muy valioso y por eso estoy dedicado a muerte. O sea, mucha gente me pregunta, oye, ¿y qué más? ¿Qué más haces? No, no, no. O sea, primero, bueno, cualquiera que haya emprendido sabe que es durísimo y que Sí. hacer 15 cosas ya es complicado, ¿no? Hace falta foco. Pero segundo, es que no creo que haya nada que merezca más la pena que dedicar tiempo a este proyecto, ¿no? Y bueno, pues te diría que estoy más satisfecho que nunca, la verdad, con mi actividad actual.